Buenas tardes, tengan cada uno de todos ustedes, estimados, estimadas docentes, directivos, comunidad educativa en general. Iniciamos el webinar del día de hoy denominado Aprendizaje a nivel real para los niveles de inicial y primaria. Iniciamos este primer bloque, desarrollo de competencias desde el nivel real de los aprendizajes, los niveles inicial y primaria. Antes de comenzar con el tema que nos convoca, que trata sobre el aprendizaje a nivel real del desarrollo, es necesario que recordemos algunos aspectos que se han trabajado en el webinar anterior que trató sobre la evaluación diagnóstica para el buen retorno. Algunos de ustedes han participado o han sido parte de este webinar. De no ser así, quizás también lo puedan dejar en sus comentarios para que podamos colocarles el enlace o la fecha en que se dio el webinar anterior para que puedan tener ustedes la secuencia de estas conversaciones, ¿no es cierto? En este webinar anterior se trató sobre la evaluación diagnóstica para el buen retorno, como les comentaba. Karin Risco desarrolló este webinar y ella precisó con gran claridad todo lo que se refiere a este proceso de evaluación formativa. Si me ayudas, Roxanita, con las diapositivas siguientes, por favor. Y la siguiente. Allí nos quedamos un ratito. En este proceso que nos detalló Karin, nos hablaba sobre el analizar las competencias, estándares y desempeños, enfocarnos además en la información que queremos recoger de nuestros niños y de nuestras niñas, en general y en particular también de algunos niños y de algunas niñas, consolidar la información obtenida y por último analizar la información que hemos registrado, ¿no es cierto? Pasamos al siguiente, perfecto. Entonces, ¿por qué hablar hoy día de la evaluación diagnóstica cuando el tema que nos convoca es otro, ¿no es cierto? La lógica tiene que ver con lo siguiente: el poder nosotros retomar lo que es el tema de la evaluación diagnóstica es para reconocer la importancia de la misma, pero además la evaluación diagnóstica considerada dentro de todo el proceso de una evaluación formativa, que siempre, no solamente en el momento de entrada, del inicio del año, siempre nos va a servir para, la que es de entrada, organizar el trabajo que vamos a realizar a lo largo del año, elaborar la planificación anual, que es como una hipótesis o propuesta de trabajo, pero además ir contextualizando ya de manera permanente. Cuando realizamos la evaluación de manera permanente en esta línea de evaluación formativa, vamos a ir contextualizando los proyectos, talleres o unidades de aprendizaje, atendiendo justamente las necesidades de aprendizaje tanto grupales como individuales, ¿no? Vamos a poder organizar los espacios y los materiales, tanto en el servicio educativo como en casa, porque podemos orientar a los papás también para que nos ayuden en casa con algunos materiales para que ellos sigan acompañando el aprendizaje y desarrollo de sus hijos. Nos permite también el tener con mucha claridad respecto al desarrollo de nuestros niños a partir de la evaluación diagnóstica. Nos va a permitir trabajar, como decíamos hace un ratito, planificar el trabajo con las familias para que puedan acompañar el desarrollo y aprendizaje de sus hijos e hijas y plantear, cuando fuese necesario y cuando fuese posible, acciones conjuntas con la comunidad, ¿no es cierto? Pero además, la evaluación diagnóstica, dentro del proceso permanente de una evaluación formativa, como decíamos, busca que a lo largo del año, de manera constante, en cada una de las experiencias que viven nuestras niñas y niños, y no en momentos determinados, podamos identificar los avances, dificultades y logros de los estudiantes con el fin de brindarles el apoyo pedagógico que necesiten para mejorar. Eso nos lo precisa el Minedu. En el 2016 hizo esa precisión. O simplemente además acompañar en la conquista de nuevos aprendizajes y en el desarrollo de sus competencias. La siguiente, por favor. En el webinar anterior, como les mencionaba, vimos a dos maestras, Carolina y Amalia, quienes para llevar a cabo la evaluación diagnóstica observaron a sus estudiantes y revisaron algunas evidencias que recogieron a partir de las diversas experiencias que niñas y niños vivieron durante la etapa de adaptación. Y a partir de ello, pudieron hacer una descripción de aquellos aspectos del desarrollo que ellas querían conocer, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el caso de Amalia y Juan, Amalia, profesora de Juan, un niño de 9 meses, Amalia estaba interesada en recoger esta competencia, ¿no? ¿Cuál era el desarrollo de Juan respecto a la competencia de construye su identidad? Entonces, ella recogió una serie de evidencias a partir de la observación de las acciones que Juan realizaba desde su propia iniciativa en todos los momentos de la jornada pedagógica, pero también recogió información de la familia, en este caso de la conversación que tiene con la mamá de Juan, y con ello fue complementando la información. Y a partir de toda la información recogida, Amalia realiza un análisis e identifica el nivel real del desarrollo que tiene Juan en esa competencia y qué aspectos necesita seguir trabajando para promover que Juan siga desarrollando esa competencia.
Y en el caso del ciclo 2, Carolina es maestra, profesora coordinadora de DINA de 4 años, y Carolina hizo lo mismo, un análisis de las evidencias que fue recopilando a partir de los dibujos que hacía Dina, de las actuaciones que observó en Dina cuando Dina dibujaba en un momento libre, digamos, conversaciones que tuvo con ella en algunas actividades que se hicieron tanto grupales como conversaciones individuales. Y además analizó el registro que tenía la promotora educativa comunitaria que había recogido en una de las visitas familiares y los dibujos que había hecho Dina. Cuando Carolina, analizó los dibujos de Dina, empieza a observar que cuando Dina dibuja, usa palitos, bolitas, algunas letras indistintamente. Y Dina, cuando va usando esos trazos, grafismos y letras, le dice a Carolina que ella ha escrito debajo de su dibujo, ¿no? Y eso le permite saber a Carolina que Dina ya puede diferenciar lo que para ella es la escritura de lo que es un dibujo. Ya tiene mayor acercamiento Carolina respecto a en qué nivel de desarrollo está Dina respecto a toda la conquista de esta competencia. Describe diversos tipos de texto en su lengua materna. La siguiente, por favor. Entonces, hemos podido ver de una manera muy rápida, como les digo, es posible que ustedes puedan entrar a ver el webinar anterior donde hay mucho más detalle de todo esto, pero aquí hemos podido ver rápidamente cómo Carolina y Amalia obtuvieron información sobre el nivel real del desarrollo de sus estudiantes respecto a las competencias que ellas eligieron observar. ¿Y por qué es importante considerar el nivel de aprendizaje real de los y de las estudiantes? En el caso de las docentes, para nosotras es importante porque, como decíamos hace unos minutos, porque nos permite organizar todo el proceso de enseñanza-aprendizaje en función de las necesidades de aprendizaje de las y de los estudiantes, y porque nos permite acompañarlas en su trayectoria educativa para poder alcanzar progresivamente el perfil de egreso según el nivel o el ciclo en el que se encuentren. ¿Y por qué es importante para los estudiantes? Para ellos y para ellas es importante porque van aprendiendo de acuerdo con sus características, sus fortalezas y las demandas que ellos tienen, evidentemente, vamos a decir, al sistema educativo. Y van desarrollando además sus potencialidades de manera progresiva. Muchas gracias. Entonces, una vez que tenemos identificado, a partir de la observación, a partir de una serie de evidencias que vamos recogiendo, una vez que hemos identificado el nivel de desarrollo real de niñas y niños, de estudiantes, ¿para qué me sirve esta información? Me sirve, como decíamos, para planificar el trabajo con las familias, por un lado, ¿no es cierto? Para que ellos también acompañen en ese proceso de desarrollo y de aprendizaje. Nos sirve, como lo dijimos también anteriormente, para poder contextualizar los proyectos, talleres o unidades de aprendizaje atendiendo a las necesidades de los grupos y atendiendo a las necesidades de cada niño y de cada niña. Digo contextualizar los proyectos, talleres o unidades de aprendizaje porque en la planificación anual nosotras hemos dado algunas ideas, algunas hipótesis de trabajo, algunas propuestas de los proyectos, unidades o talleres que queremos realizar a lo largo del año. Pero esto fue antes de conocer a los niños. Entonces, una vez que yo ya los conozco, que tengo una información más o menos cercana de unas primeras competencias, porque no voy a recoger de todas las competencias, lo dijimos, tenemos que enfocarnos, lo dijimos al inicio, tenemos que enfocarnos en aquello que yo quiero ver en primera instancia en este momento de inicio del año. Y con esta información yo puedo contextualizar aquello que planifiqué de manera anual como una propuesta todavía de trabajo, como una hipótesis. Y además, el tener claro el desarrollo real de mis niños, sus necesidades, me permitirá a mí como maestra organizar los materiales, organizar los espacios, tanto en el servicio educativo como en casa. De acuerdo, insistimos, en las características tanto del grupo como en las características individuales de niños y de niñas. Y además nos permite interactuar con nuestros estudiantes, con cada uno de ellos, de manera pertinente. Vamos a ver en unos minutitos un caso muy particular en el cual la maestra interactúa con uno de los estudiantes a partir de la observación que ella venía haciendo de este pequeño, y lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Porque lo que va a hacer la maestra que ustedes van a ver ahora, lo que hace ella es un proceso de mediación para poder justamente ayudar a nuestro niño a pasar de un nivel de desarrollo al siguiente nivel. Tiene que haber una interacción, todas lo sabemos, eso no es ninguna novedad. Y esa interacción, todas también sabemos que implica la mediación. Para que sea una mediación efectiva, implica todo un trabajo de mediación
la cual quiere decir que hay una interacción social entre docentes, niñas y niños, que tiene la intención, esta mediación, de ir acompañándolos a las estudiantes, a los estudiantes, a un nivel inmediatamente superior del desarrollo de sus competencias con respecto al nivel de desarrollo actual, es decir, con respecto al nivel de desarrollo real que ellas han identificado a partir de esta observación de la o las competencias que han elegido ellas de mirar, por ejemplo, durante el mes de marzo, ¿no? En este caso, en abril. ¿Qué cosa elijo yo en abril? ¿Qué competencias quiero observar yo particularmente de mi grupo y en particular de cada uno de mis niños para poder ir acompañándolos y ayudándolos en esta mediación a que pasen a un siguiente nivel de desarrollo? La siguiente, por favor. Tenemos a Lucía. Lucía es una docente del aula de 4 años. Lucía observa a 2 de sus niños jugar a construir con torres de madera. Andrés está construyendo una torre más sólida. Y Esteban, mientras que a Esteban la torre se le vuelve a caer. Aquí voy a hacer un paréntesis. No es primera vez que Lucía ve que a Esteban se le cae la torre o se le cae algún material y que Esteban desiste. Esto ya ella lo tenía identificado que Esteban suele desistir en sus intentos y por eso es lo que va a ocurrir a continuación. ¿Cómo hace esta mediación Lucía a partir de esa información que ella tiene clara? Porque lo ha visto Esteban en momentos de juego en sectores, en un momento de juego en el patio, que si no puede patear la pelota, cambia de juego, no insiste, si se le cae la torre, lo quiere dejar, si un cuento se le cae al sacarlo de la biblioteca, cambia de sector, no insiste Esteban en lograr, digamos, lo que él tenía como primera idea, ¿no es cierto? Entonces, esto, como les digo, ya Lucía lo tenía identificado y decide interactuar, hacer una mediación para que Esteban pueda enfrentar, digamos, la dificultad que tiene en ese momento y a partir de una reflexión, él vaya subiendo unos peldañitos, si queremos decirlo de esa manera, en su nivel de desarrollo. Entonces, Lucía, al observar que a Esteban se le vuelve a caer la torre, ¿no es cierto? Y que él quiere otra vez dejar el intento de construirla, se acerca para acompañarlo y para que él pueda continuar con la iniciativa de juego, con el proyecto de juego que él tenía inicialmente. La siguiente, por favor. Perdón, Roxanita, la anterior. No vamos a leer todos los diálogos, evidentemente, yo las voy a invitar a descargar este material terminando mi intervención, pero ahí Lucía, por ejemplo, le dice a Esteban, ¿no? Dentro de todo lo que, de la sorpresa que le causa a Esteban que se le caiga la torre, entra Lucía y le dice, veo que la torre se cayó, ¿te gustaría contarme cómo quieres que sea tu construcción? Ahora sí, la siguiente, por favor. Esteban le dice que quiere hacer una torre grande, que tenga 2 partes unidas por un puente, ¿no? Lucía reconoce, valida esta intención, esta propuesta que tiene Esteban, este proyecto de juego que tiene él y le dice, ¿no? Genial, entonces ahora intentemos descubrir por qué tu torre se cayó. A ver, observa los bloques, Esteban. ¿Cómo son? ¿Cuáles usaste? Y Esteban le va contestando, ¿no? Le dice, son maderas de diferentes tamaños y yo usé las más pequeñas, le comenta Esteban. La siguiente, Roxanita. Lucía le dice, entonces, Esteban, cuéntanos, ¿cómo colocaste estos bloques al momento de construir la torre? Él le explica que puso una madera encima de la otra. Y Lucía le llama un poco la atención, me refiero a pone un énfasis en que él pueda reflexionar en qué momento se cayó la torre, y eso es lo que le pregunta. ¿Y en qué momento se cayó tu torre? Le pregunta Lucía a Esteban. Y él le comenta, bueno, cuando llegó hasta aquí, ¿no? Siguiente, por favor. Y Lucía le dice, Esteban, ¿y cómo podrías construir tu torre para que sea grande y sólida? Y él dice, bueno, allá hay una intervención que no he puesto ahí en la diapositiva el dibujo, lo van a ver posteriormente ustedes en la cartilla. Hay una intervención del amiguito, que creo que era Juan, donde él comenta cómo hizo su torre que era más sólida, ¿no? Juan le dice que le había puesto bloques más grandes, más fuertes en la parte de abajo. Entonces, Esteban dice, ya tengo una idea entonces. Ya sé cómo hacerlo para que sea grandota y fuerte. Voy a poner más maderas. Siguiente, por favor. Entonces Lucía le comenta que vas a colocar más maderas en la base de la torre para que sea más sólida. ¿Qué más puedes hacer para que tu torre no se caiga? Y Esteban le dice, ya voy a poner más maderas, pero con cuidado. Y bueno, Lucía valida evidentemente esta intención, esta decisión de Esteban y le dice, me parece interesante tu idea. ¿Qué te parece si la llevas a cabo? Lo invita a que esta idea, esta revisión que él ha hecho de por qué se cayó la torre y cuál sería la propuesta para que no se le caiga, empieza él a ejecutar la idea entonces en este momento.
La siguiente, por favor. Después de este diálogo, nosotras podemos identificar cómo Lucía promueve la reflexión de Esteban. Como, insisto, Lucía ya sabía que esta era una tendencia, vamos a llamarlo así entre comillas, de Esteban, de desistir. Cuando algo no le salía, cambiaba de sector, cambiaba de juego. Si un amiguito de repente no quería jugar con él, se iba para otro lado, se quedaba solito, pero tenía esa tendencia, lo tenía ella identificado. Ese era el nivel de desarrollo de Juan, tanto en lo social, perdón, de Esteban, tanto en lo social, con eso que decimos, si un amigo no quería jugar, él simplemente se quedaba solito, y si se le caía algo, ya no insistía en hacerlo. Entonces, ante este nivel que ella había identificado como un nivel de desarrollo de Juan, de Esteban, ella empieza a mediar. Y este diálogo, que es la mediación que ella ha hecho para poder ayudarlo a Esteban a pasar de un nivel de desarrollo al otro, promueve en él la reflexión a partir de las preguntas de Lucía, promueve la reflexión de Esteban, y en esa interacción ella está ayudando a que Esteban pase, como dice en la parte de abajo de la diapositiva, de la zona de desarrollo real a una zona de desarrollo potencial. No vamos a hablar ahora porque no nos convoca, este momento no es para entrar en un detalle de toda la revisión de lo que es el desarrollo, la zona de desarrollo próxima, todo lo que es la teoría de Vygotsky, ¿no es cierto? No es este momento, pero en lo práctico, en lo concreto, es lo que ocurre en el aula, es lo que ustedes hacen día a día en el aula, cuando acompañan a un niño, lo llevan a reflexionar para que se dé cuenta de aquello que no le está saliendo o de aquello que le está saliendo y lo valida y de ahí puede seguir creciendo, ¿no es cierto? A esa zona de desarrollo potencial que se va a dar porque el niño tiene los recursos, tiene una base de la cual partir, ¿no es cierto? Porque ya la maestra identificó cuál es la base. Cuando hablamos de identificar ese nivel real de desarrollo, no estamos hablando de identificar lo que el niño no tiene, estamos hablando de identificar lo que el niño tiene, para que desde este punto él pueda seguir construyendo, pero desde la mediación de la maestra, desde la intervención de la maestra. Eso no va a ocurrir solo, no va a ocurrir sentándome yo a mirar cómo los niños juegan solos en sectores, ¿no es cierto? Yo tengo que ir observando, recogiendo de cada uno de ellos, del grupo, algunas, digo evidencias, pero evidencias de lo que yo como maestra he decidido observar. No vamos a poder observar todo. Ustedes como maestras, todas como maestras, decidimos observar determinada competencia y de repente a inicio de año decidimos observar competencias de orden social, emocional, cómo el niño enfrenta la situación de juego, etcétera, ¿no es cierto? Y cuando tenemos esa evidencia, vamos a ir ayudándolo a él desde la mediación, desde esta conversación, a que pase a un siguiente nivel de desarrollo. La siguiente, por favor. Y entonces, a mí me pareció muy interesante que pensemos juntas en esta imagen que muchos de ustedes tienen que haberlo visto probablemente en redes en algún momento, algo similar. Y la reflexión va por este lado, ¿no? Partir del nivel real de desarrollo es darle a todos lo absolutamente lo mismo. ¿Por qué nos enfocamos en el tema de mediar a niño por niño, acompañar a niño por niño en la retroalimentación, esta mediación, este acompañamiento individualizado, a veces de grupo, pero generalmente individualizado? Porque no se trata de darle probablemente a todos lo mismo, atender a todos de la misma manera. Quizás la pregunta es, entonces, acompañar a un niño desde su nivel real de desarrollo a un nivel siguiente de desarrollo es, nos preguntamos, darle a cada uno lo que necesita teniendo en cuenta su nivel real de desarrollo. Nos contestamos, creo, cada una de nosotras. De repente por ahí quieren escribir en el chat mientras vamos cerrando nuestra intervención. Roxanita, la siguiente. Las invito entonces, vamos a pasarles quizás el enlace ahora también, por favor, Roxana, a que puedan descargar la cartilla número 6, que justamente habla de la mediación para el desarrollo de competencias. Allí van a encontrar información mucho más detallada de lo que hemos conversado el día de hoy. Y creo que ya estamos al cierre, Roxanita. La siguiente diapositiva, por favor. Claro, y ahora la invitamos a Karina Valenzuela, que es de la dirección de primaria. Ella nos va a seguir dando muchas luces respecto a todo lo que hablamos respecto al aprendizaje a nivel real del desarrollo. Muchas gracias. Karina, por favor. Como señaló Marcela, al iniciar el webinar debemos partir de la evaluación diagnóstica como proceso de recojo y análisis de información que se realiza con la finalidad de reconocer los logros y dificultades en el desarrollo de las competencias de cada estudiante para que a partir de ello podamos determinar sus necesidades de aprendizaje y orientar las acciones del proceso de enseñanza-aprendizaje para el desarrollo de sus competencias.
Esto se debe hacer como parte permanente del proceso, porque se debe diagnosticar todo el tiempo para conocer el progreso de nuestros estudiantes, y en este momento del año podemos hacer la evaluación diagnóstica, ¿sí?, de inicio, pero esos resultados nos van a permitir utilizarlos en diversos momentos, específicamente para planificar las situaciones de aprendizaje y más adelante actualizar la información, que nos va a permitir también recoger mayores elementos y evidencias respecto a las experiencias que los estudiantes van viviendo, y de esa manera podemos nosotros atender a los estudiantes en sus necesidades de aprendizaje para el desarrollo de las competencias. Entonces, aquí es importante también señalar que esta evaluación diagnóstica nos ha permitido este análisis de este conjunto de evidencias, que lo obtenemos, como ya bien lo han dicho en el webinar anterior, lo obtenemos del CIAGIE, lo obtenemos de nuestras evidencias que tienen los estudiantes en sus portafolios, lo obtenemos también dialogando con las familias, lo obtenemos también a partir de la aplicación de diversos instrumentos, pero sobre todo que nos permiten a nosotros ir identificando cuál es la brecha, la necesidad de aprendizaje que tienen nuestros estudiantes en el transcurso del año lectivo. En este caso, le voy, por favor, al anterior. En este caso, hemos identificado una acción que desarrolló Laura, una docente de tercer grado, que ha identificado el nivel de desarrollo real de las competencias de cada uno de sus estudiantes y ha descrito también el nivel de desarrollo que tienen en común estos estudiantes, del grupo de estudiantes que le ha tocado, ¿no? Entonces, hay dos momentos de hacer ese análisis, un análisis individual y un análisis grupal. Entonces, no todos los niños, como sabemos, tienen la facilidad de aprender algo, porque hay disposiciones y de acuerdo a su desarrollo y a su característica, hay cosas que aprenden más que otras. Entonces, no todos están homogéneos, ¿no? En un aula, por más que sea del mismo grado, hay diversos niveles de desarrollo de las competencias. También puede ser que haya un estudiante que su competencia, en una de las competencias las tenga mayores logradas que otras, ¿no? Entonces hay que valorar, no hay que estandarizar, hay que buscar realmente identificar cuál es la situación real de cada uno de los estudiantes. Entonces, esta docente, por ejemplo, sí, ha tomado en cuenta la competencia construir su identidad. Ella, en la mayoría de sus estudiantes, ha identificado, en relación al estándar del cuarto ciclo, ha identificado que la mayoría de sus estudiantes asumen su postura ética frente a determinadas situaciones, pero no logran brindar argumentos del por qué consideran buenas o malas determinadas acciones. Entonces, ahí podemos distinguir que la necesidad de estos estudiantes respecto a esta parte nada más es que necesitaría brindar argumentos y que el docente genere oportunidades para que ellos puedan brindar esos argumentos para ver las buenas o las malas acciones que se suceden en el diario vivir. En esta misma competencia también la docente pudo haber identificado que Luis y Nina, dos de sus estudiantes, suelen distinguir sus emociones frente a diversas situaciones. Sin embargo, no logran regular algunas de ellas y en las relaciones con sus compañeras y compañeros no brindan un buen trato. Entonces, estas dos necesidades, si ustedes se percatan, una necesidad individual, otra necesidad común del grupo, ¿sí? Laura las puede abordar a partir de dilemas morales en las experiencias de aprendizaje. Entonces, estos las pueden generar, de acuerdo a su decisión, las pueden generar al inicio del año escolar o en el momento que considere propicio, sea más relevante para el estudiante poder movilizarlas, ¿no? Entonces, en este caso puntual, Laura piensa que es importante hacerlas al inicio del año para que puedan desarrollar algunos valores en sus estudiantes que les permita continuar conviviendo en un ambiente bastante armónico y equitativo, ¿no? Por favor. De la misma manera, ya ha observado el resto de sus competencias. Al inicio de año, la evaluación diagnóstica es la que nos va a dar cuenta del nivel de desarrollo real de las competencias de nuestros estudiantes, a partir del cual nosotros podemos proyectar y organizar el trabajo que realizaremos en el año y elaborar la planificación anual, que a veces es lo que nos preocupa, ¿no?
Además de ir definiendo qué competencias requieren ser abordadas inicialmente, en este momento de planificación, las docentes vamos a ir reflexionando y vamos tomando decisiones respecto a cómo vamos a desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Hay tantas cosas que uno va pensando en el proceso, por ejemplo, qué situaciones se presentan en el contexto que sean de interés de mis estudiantes. Puede ser el retorno seguro, los juegos que tanto le gustan a los niños, el mundial de fútbol. Hace poco ya nosotros estamos entrando en este proceso de repechaje, puede ser interesante. La contaminación que ocurre en muchas ciudades, los conflictos, etc. Puede generarse diversas situaciones, pero sobre todo que nosotros podamos ver si esos son aquellos que involucran o llaman el interés de nuestros estudiantes. También el docente puede y reflexiona, también soy docente obviamente, nos ponemos a pensar, ¿estas situaciones me permitirán generar experiencias retadoras, desafiantes, significativas para que los estudiantes movilicen sus competencias? Bien, entonces organizar cómo nosotros podemos plantear este tipo de situaciones de tal manera que los estudiantes tengan múltiples oportunidades para desarrollar las competencias, sobre todo aquellas que necesitan ir consolidando. Entonces, estas reflexiones se dan en un proceso de planificación. También nos ponemos a pensar, ¿no? Y de qué manera o cuáles serán aquellos modelos, unidades didácticas, metodologías más acordes para el desarrollo de las competencias de mis estudiantes, que sean más efectivas para atender sus necesidades. ¿Por dónde voy? ¿Cómo las facilito? ¿No? Por ejemplo, nosotros tenemos un abanico de posibilidades dentro del ámbito pedagógico para desarrollar competencias, ¿no? Estos son los proyectos de aprendizaje, las unidades de aprendizaje, los estudios de casos, el aula invertida, que tanto ahora nos ha llegado mucha información, las estaciones de trabajo, el diálogo de saberes, talleres, en fin, hay una multiplicidad de modelos que nos permitirían desarrollar las competencias de los estudiantes, ¿no? Lo importante es que nosotros le demos ese sentido del desarrollo de las competencias a cada uno de ellos para que puedan realmente servir y ser útil para el desarrollo de estas competencias, porque lo principal que nos permite a nosotros ir dándonos cuenta de cómo están desarrollando las competencias es que este niño vaya demostrando un actuar competente, productivo, de avanzada, que vaya siempre buscando ir escalando una que otra acción para que pueda ir consolidando sus aprendizajes. También en este tiempo pensamos la forma de organización de nuestros estudiantes. Esto es muy importante porque como vemos que hay varios niveles de desarrollo de la competencia, entonces es momento de ir identificando de qué manera yo puedo ir organizando a mis estudiantes. Puedo organizarlos en grupos pequeños, que sean grupos mixtos, que sean de repente entre pares, el trabajo entre pares, ver la forma individual también de poderlos atender, para el desarrollo de las competencias utilizando los diversos recursos. Y justamente es otra cosa que nos surge para poder ir diseñando nuestras experiencias de aprendizaje, los recursos y materiales educativos con los que uno va disponiendo, ¿no? ¿Qué recursos tenemos? Nosotros en estos momentos ya hemos abordado, hemos dado un salto bastante amplio para utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación, web, TV, radio, materiales educativos diversos que nos van a permitir a nosotros ir desarrollando estas competencias en nuestros estudiantes. Entonces es importante ir analizando qué materiales tengo, qué materiales cuentan mis estudiantes, cómo los dispongo y de esa manera poder ver cómo contribuyen al desarrollo de las competencias. Obviamente también es muy importante que desarrollemos y elaboremos materiales, ¿no? Que eso sería muy importante para que podamos atender al estudiante en esa necesidad que hemos identificado en él. Sí, por favor. Esto que le acabo de hablar, les acabo de mencionar, las pueden encontrar en las orientaciones para la evaluación diagnóstica y la planificación anual que les hemos alcanzado la semana pasada. La misma que también me indican que ha sido enviado por mailing a todos. Bueno, entonces, para abordar un poco de la manera de ejemplo este proceso de enseñanza y aprendizaje desde el nivel real, tomamos en cuenta lo que también Marcela señaló, ¿no? Si bien es cierto que vamos a dar un marco teórico de todo lo que se puede desarrollar aquí, pero vamos a ir refrescando nuestras ideas respecto a lo que plantea, por ejemplo, Vygotsky, ¿no? Él señala que todo aprendizaje tiene una historia previa.
toda persona ya ha tenido experiencias previas. Por lo tanto, el aprendizaje y el desarrollo están interrelacionados desde los primeros días de vida de la persona. Entonces, no podemos pensar, como antiguamente se pensaba, que si a mí me dicen que me toca el tercer grado, yo inmediatamente solo miro lo que va a desarrollarse a nivel del currículo en tercer grado. Tengo que ver qué es lo que trae consigo mi estudiante. Entonces, si bien es cierto, en el tiempo de la pandemia se ha expandido un poco esa brecha de aprendizaje, pero como docentes sabemos que para trabajar de manera más idónea con nuestros estudiantes y lograr aprendizajes reales y significativos, nosotros tenemos que ver cuál es la condición inicial de nuestros estudiantes, ¿no? ¿Dónde están y a dónde los quiero llevar? Eso debo de tener muy claro. Entonces, aquí Vygotsky nos clarifica bien, ¿no? Mostrándonos un poco estos niveles de desarrollo que él analiza. Por ejemplo, en una competencia de proyección, nosotros tenemos que identificar la zona de desarrollo real a través de la cual nosotros vemos sus necesidades de aprendizaje y vislumbramos, ¿no?, hacia adelante. ¿A dónde quiero llegar? A esa zona de desarrollo potencial. ¿Y qué camino debo trazar? Esa zona de desarrollo próximo con estos mediadores y los andamiajes que se puedan hacer, recursos, materiales, apoyo a la familia, nuestras propias estrategias, los materiales que vamos a usar, todo lo que confluye para que el estudiante transite con éxito y llegue a verse esa zona de desarrollo potencial. Pero no podemos dejar de pensar de que no partimos desde el vacío, partimos de una necesidad de aprendizaje real, para trasladarla a otro nivel que también va a ser no necesariamente el ideal, pero por lo pronto vamos a avanzar de acuerdo a esas características que identificamos a una zona de desarrollo potencial. Bien, para que lo podamos graficar, quizás aquí pueda referirles el caso de Carlos, ¿no? Entonces, Carlos es un docente de tercer grado quien después del análisis del desarrollo de la competencia diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno, del cuarto ciclo obviamente, ¿sí? Él identificó que la mayoría de sus estudiantes, respecto al estándar, han logrado evidenciar el interés que tiene para la construcción de objetos, ¿no? Justamente terminaba de hacer una actividad para la construcción de diversos juguetes, utilizando los recursos, los recursos sólidos que a veces nosotros desechamos, ¿no? Entonces, llámese papel, cartón, botellas, etc. Entonces, era como un reto que el profesor les había propuesto de ir construyendo. Entonces, ellos logran construir estos objetos. Él observa que ellos lo hacen, ¿sí? Incluso ellos, para que hagan mejor sus trabajos, buscan información sobre las construcciones diversas que pueden hacer, ¿no? Él les ha propuesto que hagan una especie de juguetes con las que podrían compartir en sus compañeros, y él ha identificado que allí podrían tener una oportunidad de que los niños vayan desarrollando esa competencia. Sin embargo, se ha dado cuenta que cuando han elaborado sus aviones de papel, entonces se han quedado solo en esa construcción, pero les ha causado dificultad reconocer por qué, la causa y el efecto del problema. Que les cuesta a los estudiantes, en términos generales, ya en otras experiencias, formular los problemas o la necesidad y proponer alternativas de solución para poder diseñar y construir soluciones tecnológicas. Asimismo, les cuesta diseñar una propuesta en la que expliquen los pasos a seguir para la construcción de cualquier solución tecnológica, qué materiales, qué herramientas van a utilizar, así como para evaluar el funcionamiento según el propósito, ¿no? Entonces, viendo ese estándar, viendo lo que han logrado y viendo lo que necesitan lograr, ¿sí?, él se ha propuesto generar situaciones para que pueda desarrollarse esa competencia, ¿no? Entonces, le llegó la oportunidad cuando él observó en sus estudiantes, posterior a esta identificación, que ellos se han divertido mucho elaborando sus aviones, los han hecho bonitos, los han pintado, etc. Y han estado jugando en los momentos libres en donde han dispuesto, ¿no?, usarlos. Sin embargo, cuando los han usado, algunos que han intentado concursar se han dado cuenta que sus aviones no vuelan a mucha distancia, no llegan a corta distancia, y algunos, pocos, han logrado hacer otros aviones para intentar ganar en el concurso.
la mayoría de sus estudiantes, niñas y niños, han dejado de lado sus aviones y bueno, están en otros juegos, ¿no? Entonces, él ha reflexionado y piensa que esa situación es propicia para que sus estudiantes reconozcan las causas y el efecto del problema para el diseño y construcción de soluciones tecnológicas. ¿Y cómo es eso? ¿No? No ve todas las necesidades, no las va a atender en un momento, pero sí esta la ve precisa porque él piensa que hasta el momento solo han construido el papel, pero ¿por qué no buscan explicaciones respecto a los motivos por los que sus aviones no pueden volar? ¿No? ¿Cuáles serán los motivos que propicien en sus estudiantes el diseño y construcción de soluciones tecnológicas? O sea, aquí hay un nudito que él tiene que desatar. Entonces, allí piensa él su propuesta y parte de esa situación real. Bien, puesto que el desarrollo de la experiencia puesto que en el desarrollo de la experiencia podrán analizar qué factores hacen que el avión de papel vuele más lejos, será por el material, el tipo de papel, la forma, etc. Él les propondrá un reto para averiguar de qué depende que un avión de papel vuele lejos y probarlo en un concurso donde vuelen sus aviones. Entonces, Carlos plantea esta situación para que sus estudiantes busquen las causas que hacen que los aviones de papel que hacen no vuelen tan lejos. Por ejemplo, les facilita posibilidades al seleccionar el tipo de papel que emplearán, papel periódico, papel bond, etc. Hace pruebas con los aviones que han elaborado, registran las distancias que logran alcanzar sus aviones, comparan, describen sus hallazgos, etc. Esto lo hace Carlos también durante el proceso de la mediación y él en el momento de desarrollar esta experiencia, se acerca a cada uno de ellos para preguntarles, ofrecerles apoyo de forma individual o grupal, según lo requiera, y como vemos esta situación, Carlos parte del nivel real de los aprendizajes de los estudiantes y espera que todas las actividades que genere, los materiales que produzca, permitan a sus estudiantes llegar a la zona de desarrollo potencial. En este proyecto también han tenido la oportunidad de combinar otras competencias, como leer diversos tipos de textos, también se comunica oralmente en su lengua materna y resolver problemas de cantidad, siempre partiendo de esas necesidades identificadas. Entonces, aquí, como una reflexión en la planificación del proceso de aprendizaje, es muy importante identificar las necesidades para diseñar la experiencia de aprendizaje, ¿no? No podemos tomar una experiencia tal cual y aplicarla siempre y cuando no hayamos identificado esas necesidades. Por eso es importante adecuar aquellas que existen. Planteamos también las situaciones desafiantes, los propósitos de aprendizaje, las producciones y actuaciones que ya bien conocemos, la propuesta de actividades que siempre respondan a las necesidades de los estudiantes, la organización de espacios y de espacios de trabajo, la organización también de las herramientas y la organización de los propios estudiantes para una atención diferenciada, así como la elaboración de materiales educativos y la coordinación con la familia y los actores para el apoyo en el proceso de enseñanza-aprendizaje son muy relevantes para que nosotros podamos plantear algunas ideas lógicas y desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje más coherente. La planificación es flexible. La planificación siempre es una hipótesis de trabajo que puede considerar situaciones previstas o emergentes y que las puede incorporar. No debe ser rígida, sino que debe posibilitar los cambios que requieran para el desarrollo de las competencias. Entonces, antes de que digamos este espacio de tiempo de reflexión me permita hacer un cierre, yo quisiera decir que es importante tener en cuenta los aprendizajes previos de nuestros estudiantes, partir de lo que saben hacia nuevos saberes que cobren significatividad y que les permita mostrar su actuar competente, y seguramente seguiremos dialogando sobre diversas estrategias que nos permiten seguir nuestro diálogo docente al respecto. Ahora le doy el pase a Roxana para continuar con el webinar. Antes de dar pase al siguiente ponente, quisiera saludar, ¿no? A José Quintana, especialista de la DEBE, y Talía Asmat López, especialista de la DEFIT, quienes abordan el segundo bloque denominado Estrategias para el desarrollo de competencias desde el nivel real. Sin más preámbulo, dejo en uso de la palabra a los especialistas que nos van a compartir esta noche muy interesantes aprendizajes. Bienvenida, Talía, bienvenido, César. Muchas gracias, Roxana, estimados docentes, promotores educativos, público en general, que esta vez están conectados en este importante evento que es el webinar, ¿no? Tengan ustedes un cordial saludo y en esta oportunidad quien me acompaña para darles esta presentación
es el especialista también pedagógico de la Dirección de Educación Básica Especial, César Quintana. Y juntos también mostraremos cómo identificar el nivel real, lo que hablaba Karina, lo que hablaba Marcela, el nivel real de los aprendizajes de los estudiantes. Esto lo vamos a ver desde el nivel primario y precisando en el área de educación física, ¿no? A partir de esta evaluación diagnóstica y dándole una mirada para la atención a la diversidad, ¿no? A esta atención diferenciada. Entonces, si me puedes apoyar con Roxana con la primera diapositiva. Muchas gracias. Bien, bueno, para brindarles primero este ejemplo, sabemos que nos acompañan docentes de diversas áreas, ¿no? Del nivel primario, inicial, pero es importante también de poder identificar el nivel real de nuestros estudiantes, ¿no? Debemos comenzar por poder también comprender las competencias, en este caso las del área de educación física, ¿no? Las que están relacionadas al área de educación física, para poder conocer y poder determinar este nivel real del aprendizaje. Bueno, tenemos la primera competencia, que se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad. ¿Qué implica desarrollar esta competencia, ¿no? Esta competencia combina dos capacidades, una que comprende su cuerpo y la otra que se expresa corporalmente. El comprender su cuerpo significa cuando el niño es capaz de poder tomar conciencia sobre sí mismo y en relación a los demás, a los objetos, al espacio donde se desenvuelve, ¿no? A realizar diversas actividades físicas y estas orientadas también básicamente al desarrollo de ese esquema corporal. El esquema corporal va a involucrar habilidades como la lateralidad, la coordinación, la orientación espacio-temporal, el equilibrio, las habilidades motrices básicas, las específicas, eso que es lanzar, recibir, correr, saltar, ¿no? Estas habilidades van a involucrar esta competencia. ¿Y esto qué va a permitirle a los estudiantes? Va a permitir fortalecer esa imagen corporal que tienen, ¿no? Esa percepción que tienen de ellos mismos, lo cual le va a permitir expresarse de manera más segura, ¿no? Y así va a fortalecer su identidad, ¿no? Importante esta competencia que se debe desarrollar en los estudiantes. La otra competencia es asume una vida saludable, ¿no? Y esta competencia hace referencia a dos también capacidades, una orientada a comprender esta relación que existe entre la actividad física, la alimentación, la postura e higiene corporal y la salud. Y la otra capacidad incorpora todos estos elementos para garantizar y mejorar la calidad de vida de los estudiantes. Entonces, se combinan estos dos elementos y es fundamental. Y la última competencia, que es interactuar a través de sus habilidades sociomotrices, hace referencia al uso de estas habilidades sociomotrices donde el niño interactúa con los compañeros en diversas actividades físicas. Tenemos actividades lúdicas, deportivas, recreativas, predeportivas, ¿no? Entre otras actividades en la vida cotidiana incluso también, ¿no? Y esto van a ir desarrollando habilidades de tipo más social, como el respeto, la solidaridad, tenemos la tolerancia, el liderazgo, la resolución de conflictos, ¿no? Que tengan una actitud más proactiva, ¿no? Y entre otras habilidades incluso. Asimismo, también le va a permitir crear y aplicar estrategias y tácticas de juego. Esto va a ayudar a que el niño, a promover a que el niño pueda aplicar pensamientos estratégicos, pensamientos creativos, lo que le va a servir para su vida. Bueno, comprendiendo ya un poco más y situándonos en estas competencias, voy a dar pase a mi compañero César para comenzar con el desarrollo de este ejemplo. Adelante, César. Muchas gracias, Thalía. ¿Sí se me escucha? Muy bien. Bien. Vamos a continuar. Mi nombre es César Quintana, soy especialista, como ya dijeron, de la Dirección de Educación Básica Especial, y un saludo fraterno, afectuoso para cada uno de los que esta noche nos acompañan con su sintonía en este importante webinar. Muy bien, Thalía nos ha explicado hace un momento en esta lámina que todavía podemos estar viendo las competencias fundamentales que tiene que ver con el trabajo de educación física, ¿no es cierto? Entonces, vamos a continuación a
hacer un ejemplo, ¿no? Y para empezar con el ejemplo, lo que queremos es caracterizar a un grupo de estudiantes. Lo que sabemos nosotros, que vamos a tener en nuestras aulas estudiantes con distintas habilidades, con distintas capacidades, ¿no es cierto? Con distintos niveles de desarrollo de estas competencias. Y eso no es un problema, al contrario, yo creo que la variabilidad que podemos encontrar en los grupos vamos a tener que encontrar o vamos a tener que asumirlo como una posibilidad, como una oportunidad para poder ver que de qué manera voy a tener que pensar en estrategias que puedan ser capaces de identificar estos niveles de desarrollo de la competencia del grupo, ¿cierto? Entonces, caracterizando al grupo, hemos considerado aquí un ejemplo de un grupo de estudiantes, ¿no es cierto? Pilar es una docente de 5º grado de primaria de una institución, la 3224, del distrito de Iquitos, provincia de Maynas, Loreto, ¿no? Y en su aula, a la cual acompaña ya 5 años, tiene 25 estudiantes y sabe que ahora que regresan a la presencialidad hay muchos retos que afrontar, ¿no? Como la necesidad de trabajar la situación, por ejemplo, emocional de los estudiantes, ya que identificó que durante la pandemia muchos de ellos han perdido a familiares cercanos. Por otro lado, para el presente año, en su aula cuenta con estudiantes nuevos. Entre ellos está Renato, un estudiante con discapacidad visual que viene trasladado de otra institución educativa. Y frente a ello, Pilar está preocupada, pues además de contar con Renato, tiene a José, que desde hace 5 años está en el aula y presenta una discapacidad física, por lo que se moviliza en silla de ruedas. Fíjense ustedes qué interesante esta caracterización de grupo, porque de hecho es un grupo heterogéneo, como todos los grupos en realidad que a los cuales asumimos, ¿no es cierto? Y esta caracterización de grupo tiene algunos extremos, ¿no es cierto? Tenemos un estudiante con discapacidad visual, y tenemos un estudiante con una discapacidad física que se moviliza en una silla de ruedas. Y estamos frente a la necesidad de evaluar o de identificar el nivel de desarrollo de la competencia en temas de educación física. Entonces, es muy común que podamos preguntarnos cómo voy a hacer para poder identificar este nivel de aprendizaje real, ¿no es cierto? Este nivel que es muy diverso en cada uno y que a mí me interesa poder identificar justamente en qué niveles están. Identificar significa para mí el que podamos ir reconociendo sus principales avances, ¿cierto? Pero también las principales barreras que pueden estar habiendo en ese proceso, ¿no? Porque si no ha logrado algo es por alguna razón. Y generalmente se piensa que es el estudiante el que tiene la responsabilidad de ello, y no estamos viendo que a veces son los contextos, las estrategias, los recursos metodológicos, en fin, que va determinando que un estudiante logre o no el nivel de desarrollo de la competencia que a mí me interesa desarrollar como docente, ¿verdad? Entonces, hemos querido plantear esta situación así bastante compleja para que podamos ver más adelante algunos ejemplos a través de los cuales sí es posible identificar este nivel de desarrollo real de estas competencias, ¿no? Respetando y valorando esa diversidad que podemos encontrar en este grupo, ¿no? Respetando y valorando significa trabajar enfoques. El enfoque inclusivo y de atención a la diversidad significa estar centrados en el enfoque de derechos, ¿no? Porque no podemos excluir a nadie, ¿no es cierto? Y tenemos que empezar a entender desde estos enfoques que estas diferencias son naturales, son hermosas también porque nos van a permitir desarrollar en los chicos distintas competencias también, pero ya no referidas de repente a educación física, ¿no? Sino más bien a estas competencias más de desarrollo humano, ¿no es cierto? Que es lo que esencialmente se busca cuando buscamos una sociedad inclusiva, ¿no es cierto? Entonces, quiero invitar a la siguiente exactamente allí. Y allí lo que vemos exactamente son los desempeños que se esperan al final del 4º grado, porque recordemos que en la situación que se nos planteaba, estamos frente a una maestra que está asumiendo un 5º grado, ¿no es cierto? Y entonces para ello hay estos desempeños que deberían haber logrado los chicos al final del 4º grado. Pero ojo, ahí hay situaciones que tenemos que entenderlas de entrada, ¿no es cierto? Por ejemplo, que venimos de 2 años en un contexto ya
ya de no presencialidad y que se supone de que los chicos han tenido escasa movilidad, ¿no es cierto? Entonces, de antemano yo puedo estar pensando de que hay ahí quizás algunas barreras que los chicos han enfrentado en estos 2 años y por consiguiente estos niveles que se plantean como desempeños en estas competencias de educación física quizás puedan ser no a la altura de que se espera. Finalmente, estos estándares lo que nos dicen es como una medición, ¿no es cierto? Nos van diciendo cuánto van logrando los chicos, pero no es en absoluto para descalificar, ¿verdad? Entonces, ahí, por ejemplo, podemos ver el nivel de desarrollo de la competencia o el estándar, ¿no es cierto? A nivel de la primera competencia. Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad, cuando comprende, ¿no es cierto? Cuando va comprendiendo a ver, déjame leer bien porque no lo estoy, tenemos que ser muy exquisitos en esto porque es muy detallistamente que tenemos que estar leyendo el nivel de desempeño, ¿no es cierto? Dice, se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad cuando comprende cómo usa su cuerpo, ¿no? Explorando la alternancia de sus lados corporales de acuerdo a su utilidad, ajustando la posición de su cuerpo en el espacio y en el tiempo y en diferentes etapas de las acciones motrices, con una actividad positiva y una voluntad de experimentar situaciones diversas, ¿no? Experimenta nuevas posibilidades expresivas de su cuerpo y las utiliza para relacionarse y comunicar ideas, emociones, sentimientos, pensamientos. Miren, qué interesante esta competencia, ¿no? Y qué precisa es este desempeño, ¿no? Lo mismo podríamos leer en el segundo desempeño, ¿no? Cuando dice asume una vida saludable, que está referida básicamente a la dieta familiar, ¿no? Y de acuerdo a su región, en fin. Entonces son desempeños que a la luz del desarrollo de todas estas competencias debemos estar mirando y también viendo, cuando ya obviamente voy a planificar qué ajustes yo puedo hacer anticipándome a estas barreras que posiblemente podamos haber identificado en los estudiantes. Recuerdo además de que esta evaluación diagnóstica que estamos haciendo, ¿no es cierto? Porque todo esto del aprendizaje real se hace dentro de este contexto. En el caso de estudiantes con alguna condición de discapacidad, exige que podamos desarrollar un conjunto de herramientas, ¿no? que ya están dadas por normativa y que significa trabajar la identificación justamente de las fortalezas, identificar las barreras y identificar los apoyos que van a necesitar nuestros estudiantes. Es decir, conocerlo, ¿no? En suma, estas acciones que nosotros hacemos es simplemente para conocer frente a quién estamos de manera grupal y de manera individual. Seguimos, por favor, adelante. Muy bien, entonces, en esta parte lo que queremos es plantear aquí una situación ya retadora, ¿no? Para identificar el nivel de aprendizaje real en educación física, ¿no es cierto? Y el ejemplo viene dado así, ¿no? Los estudiantes de todo el país han estado durante 2 años continuos aprendiendo desde casa y han tenido escaso movimiento en educación física, ¿no? No han corrido, no han saltado, no han jugado, no han compartido con otros compañeros de su misma edad, ¿no? Actualmente están motivados por el regreso a clases, reencontrarse con sus compañeros y un tema de conversación entre ellos es el Mundial de Fútbol que se realizará en Qatar, ¿no es cierto? Esto los motiva a jugar fútbol, a hacer barras, ¿no es cierto? Etcétera. Durante el tiempo libre de la institución, en la institución educativa. Por ello, se ha pensado realizar un festival deportivo en la institución educativa, donde todos los estudiantes participen. Por ello, se plantea el siguiente reto. ¿Cómo debemos prepararnos para participar de estos juegos y estos deportes, ¿no? ¿Qué necesitamos para participar todos, ¿no? Aceptando y valorando nuestras diferencias. Ojo que aquí la última parte de este reto es aceptando y valorando nuestras diferencias. ¿Por qué? Porque sé que en mi grupo hay una diversidad bastante marcada. Y entonces es muy común y hay que aprovechar esta situación para generar cultura inclusiva. Y entonces, ¿cómo yo genero esta cultura inclusiva? Cuando empiezo a hacer que mis estudiantes aprendan a ver que la diferencia no es un problema, ¿no? Que las diferencias más bien nos van a enriquecer. Y por ello que se propone como parte del reto el que todos nos aceptemos y valoramos en estos juegos que vamos a hacer, ¿verdad? Entonces, en función a este planteamiento de situación,
vamos a ir desarrollando lo que viene del proceso. Así que quiero invitar en este momento a Thalía para que pueda... adelante, Thalía. Muchas gracias, César. Bueno, muy clara la explicación sobre también fijar un poco la situación significativa para poder ir abordando también estas situaciones de aprendizaje que se van a plantear para recoger esta información que todos los docentes necesitan para poder luego planificar, mediar estos aprendizajes, ¿no? Ahora voy a presentar diversas situaciones, ¿no?, orientadas al desarrollo de las competencias del área de educación física, ¿no? En esta primera situación, que responde al reto que se ha planteado, que lo ha precisado César, va a precisar este reto que se ha planteado, ¿no?, va a permitir explicar cómo recogemos esta información sobre el nivel real de aprendizaje aquí de la competencia interactúa a través de sus habilidades sociomotrices, ¿no? La primera competencia, a través de desarrollar un juego predeportivo en equipo, ¿no?, que se adecue a estas características e intereses, que ya lo mostró, cuáles son los intereses, ¿no?, de los estudiantes, ¿no?, que en este caso están cursando ya el 5º grado de primaria, que vienen del 4º grado y se está tomando los referentes, estos estándares el final del 4º ciclo. Entonces, el juego que se ha planteado incluye algunas consignas que se debe considerar por todos los estudiantes, ¿no? No es un juego por el juego, sino es un juego que tiene que tener algunos elementos, consignas que los estudiantes deben de conocer, ¿no?, y que estas consignas están alineadas a la mayor cantidad de lo posible, ¿no?, sin forzar, claro, de lo posible de las competencias, ¿no?, que están descritas ya en el estándar de este 4º ciclo. Entonces, por ejemplo, tenemos, al solicitarles a los estudiantes que conformen grupos de 5 integrantes, podemos observar que habrá interacción con sus compañeros, ¿no? Ahí vemos la relación que está en negro, ¿no?, con la competencia. Luego, digamos a los estudiantes que propongan, que participen en un juego donde las reglas y las estrategias les permitan la participación de toda la clase en igualdad de condiciones, los estudiantes, ¿no?, en pares están planteando soluciones estratégicas oportunas, tomando en cuenta los aportes y las características también de los integrantes del grupo. Al realizar los estudiantes esta adecuación de recursos, ¿no?, como son los materiales, limitar los espacios, ¿no?, entre otras acciones que respondan también a las características de toda el aula, ¿no?, tanto física, cognitiva y emocional, están respetando las diferencias personales, ¿no?, que está en verde. Están haciendo este respeto de estas diferencias, considerando. Y lo que nos dice la competencia, al variar o rotar los roles en el juego propuesto, están asumiendo roles y cambio de roles, ¿no? Como vemos esta relación que existe, el docente puede recoger esta información en base a la actividad que se desarrolle, una actividad compleja, ¿no?, dándole algunas consignas que también tenga esta articulación con la competencia, ¿no? En el área de educación física, básicamente, y siempre va a ser una actuación, ¿no?, un hacer, el estudiante va a hacer, va a desenvolverse en un entorno del juego, del deporte, ¿no? Entonces, básicamente es esa. ¿Continuamos? Muchas gracias. En relación ya a la segunda competencia, se desenvuelve de manera autónoma también a través de su motricidad. Se ha planteado una situación referida a la elaboración y presentación de una coreografía siguiendo el ritmo de la música, ¿no? De repente para los chicos interesados en estar haciendo las barras que mencionaba ahí César, ¿no? Igual, la relación que existe entre las consignas que se brinda para los elementos que tiene que tener también esta coreografía. Hay unos elementos que aquí he puesto, está en color negro, que no son básicamente los elementos que están en la competencia. Sin embargo, la coreografía misma tiene elementos que se deben considerar. Por ello, también se tienen que tomar en cuenta, no solamente las que están en la competencia, sino de repente otros elementos adicionales, como por ejemplo, formar equipos, ¿no?, de 5 estudiantes de manera heterogénea para garantizar esta colaboración entre ellos, que la actividad demore solamente 2 minutos para presentar esta coreografía, que seleccionen ellos la música que más les guste, de su preferencia,
que adecúen la coreografía a las características del grupo también, ¿no? Que las adecúe, ¿no? Que incorporen 5 pasos distintos, se les ha pedido en ese ejemplo. Y en relación a esta vinculación con la competencia, una de las consignas es realizar un paso acrobático para uno de los desplazamientos, como mínimo, ¿no? Entonces, está en relación a que el estudiante ajusta la posición de su cuerpo, o sea, mantiene un equilibrio, ¿no? En ese espacio donde se desarrolla, donde, ¿no? Se desenvuelve, que es el escenario, ¿no? Y en el tiempo, o sea, siguiendo ritmos. Entonces, eso mucho tiene que ver para poder desarrollar ese elemento, el tema de las acrobacias, los aspas de molinos que puedan hacer, de repente, de acuerdo a su nivel de desarrollo motriz. Luego, utiliza algún material para alternar ambos lados. Eso es una consigna que me permite observar que los estudiantes garanticen en esa actividad que alternen ambos lados corporales, ¿no? Lancen el balón de la mano derecha a la izquierda, lancen, se agachen, se vuelvan a levantar. Entonces tienen esas habilidades que se quiere observar. Participa con entusiasmo en grupo, ¿no? Se relaciona con una actitud positiva, ¿no? Que tenga una actitud positiva. Que observar al niño que está entusiasmado, que está contento, está feliz. Entonces son actitudes que también se va a observar y que tiene la competencia. No solamente esta competencia recoge solamente habilidades o algunos conocimientos, sino también estas actitudes propias de las personas. Y en relación a la otra capacidad que se expresa corporalmente, acá el niño se le pide que esa coreografía exprese un mensaje, ¿no? Y ahí donde el docente puede identificar si realmente está se puede comunicar, cómo el niño se comunica con su cuerpo, con sus gestos, con sus movimientos. Entonces, ahí el profesor puede ir identificando y recogiendo esta información. Continuamos, por favor. Luego, ya esta última competencia de asumir una vida saludable, ¿no? Se ha presentado una situación para que los estudiantes desarrollen ejercicios orientados a activación y relajación. Esta situación puede estar dentro como parte también de las otras competencias, incluso, ¿no? Previa a la otra competencia, la activación previa y posteriormente al tema de la relajación, ¿no? También pues se ha incluido esta parte. Hay otros elementos en esta competencia, pero sin embargo no se puede trabajar como el tema de la alimentación saludable, que es algo que tendríamos que indagar el día a día del estudiante, cómo está en esa competencia, ¿no? Pero se va ese componente de la alimentación, de la higiene personal, ¿no? Son elementos que todo el docente de educación física va a ir recogiendo y va desarrollando, ¿no? Va desarrollando cómo se encuentra en esas competencias. Sin embargo, para este caso, que lo podemos observar, ¿no? Es en relación a la activación y relajación. Bien, entonces, igual, ¿qué consignas se les ha dado para esta tarea? ¿No? Que lo vayan a desarrollar, en este caso, de manera individual, ¿no? Que active todos los segmentos corporales, ¿no? Tren superior, tren inferior, ¿no? Todos los segmentos corporales. Que ejecute 5 minutos de ejercicios de activación corporal antes del juego y otra de relajación después del juego. Que está relacionado con realiza prácticas de activación corporal y psicológica. La siguiente es variar la intensidad, ahí está, gracias. Variar la intensidad en los ejercicios, ¿no? Leve a moderada. La intensidad tiene que ver con esta gradualidad, ¿no? De intensidades. Entonces, el estudiante, acá vamos a poder observar si está aplicando conocimientos relacionados con el ritmo cardíaco, ¿no? Está tomando sus pulsaciones, no lo hace, qué consideraciones tiene para ello, ¿no? E incorporar también el autocuidado relacionado con los ritmos de actividad y descanso para mejorar este funcionamiento de su organismo. Luego, evita ejercicios intensos, ¿no? ¿Qué hace el niño? Tiene que adaptar su esfuerzo en la práctica de actividades físicas, de acuerdo a las características de la misma actividad y a sus posibilidades. Y por último, evita posturas contraindicadas, ¿no? El prevenir riesgos relacionados con la postura, conociendo aquellas que le favorecen y que no favorecen a su salud. Bien, seguimos. Continuamos. A ver. Muy bien. A ver. Listo. Bueno, ahora posteriormente, luego de ya que el docente ha recogido esta información, ¿no? De la misma observación del estudiante in situ, ¿no?
va a analizar, ¿no? En este caso estamos poniendo un supuesto resultado obtenido desde la mirada en cada una de las competencias, ¿no? A partir de estas situaciones que se han planteado, como son las siguientes, ¿no? En la competencia se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad. ¿Qué resultados he podido recoger? Que 7 estudiantes tienen buena coordinación al lanzar y recibir, ¿no? Un aro, una pelota, ¿no? Alternan ambos lados. También realizan múltiples acrobacias al trasladarse por el escenario y logran transmitir un mensaje en su coreografía. Otro grupo de estudiantes, de 10 estudiantes, todavía en proceso de lograr ¿no? Lo óptimo de la competencia, tienen coordinación, sin embargo, al lanzar y recibir un material alternando sus lados corporales, pero sin embargo, no logran hacer todavía acrobacias al trasladarse por el escenario, pero logran parcialmente transmitir un mensaje en su coreografía. Y otros 8 estudiantes que están en inicio, digamos, de este proceso todavía, que se han identificado, tienen dificultades tanto para coordinar sus movimientos y para transmitir algún mensaje, ¿no? No hacen ni uno ni lo otro. Entonces, ahí se tiene que ir viendo esta diferenciación que existe en estos resultados. En Asume una vida saludable, igual, ¿no? 10 estudiantes realizan un buen control de sus pulsaciones, identifican estas variaciones de intensidades, ¿no? Al realizar estos trabajos de activación y relajación, logrando regular también su esfuerzo físico. Asimismo, también adoptan posturas adecuadas y saludables, ¿no? Al realizar estos ejercicios. 7 estudiantes realizan ejercicios de activación y relajación, pero sin regular su esfuerzo, ¿no? Y no controlan sus pulsaciones, lo hacen nada más los ejercicios. Sin embargo, sí adoptan posturas saludables durante los ejercicios. Y 8 estudiantes realizan ejercicios de activación y relajación con mucha intensidad, o sea, no es leve ni moderada, lo hacen con mucha intensidad. Sin embargo, no regulan este esfuerzo, ¿no? Son chicos también que tenemos vehementes, que quieren hacer, y adoptan posturas riesgosas incluso que pueden perjudicar su salud. Entonces, eso se analiza, ¿no? Y en la última competencia es digamos, una observación al grupo, al comportamiento del colectivo, que 3 grupos proponen y participan en un juego predeportivo que integra a todos, y han previsto también elaborar un balón con cascabel, ¿no? Ha sido la iniciativa del grupo elaborar este balón con cascabel. ¿Para qué? Para que el juego también se ajuste, ¿no? a sus compañeros que tienen una discapacidad visual. También han planteado en una de las reglas, ¿no? Que jueguen todos sentados, ¿no? Y para el compañero que está en silla de ruedas y que pueda jugar y participar, ¿no? Han tomado esas estrategias. Y otro grupo, 2 grupos más que han participado, no proponen ni en ninguno de los juegos, ¿no? Que integren a toda la clase. Asimismo, no se plantea alguna variante que responda a las características de sus compañeros con discapacidad visual y física, ¿no? Que es la característica de este grupo. Bueno, ahora voy a dar pase también ya para que nos plantee algunas estrategias a César. Te doy el pase, César. Gracias, Thalía. Qué interesante. Entonces, en todo este proceso ya hemos identificado a nivel de nuestro grupo quiénes están y en qué competencias logrando más o menos, ¿no es cierto? De eso se trata, ¿no? De identificar en nuestra aula, en nuestro grupo, toda esta caracterización, ¿no? Bueno, entonces lo que me toca en este momento es ver qué estrategias entonces se pueden usar a la luz de esta necesidad, ¿no es cierto? Y en concreto estamos hablando de estrategias colaborativas, ¿no? Estrategias cooperativas. Pienso que estas estrategias van a ayudar no solamente a identificar, ¿no? En qué niveles están nuestros estudiantes, ¿no? En cada una de las competencias que se han planteado, sino también van a promover de paso, ¿no? Que se vayan, sí, socializando, integrando y reconociendo que en todas estas diversidades que tenemos, todos están participando, ¿no? Entonces, una estrategia es el juego colaborativo o cooperativo, ¿no? Priorizar juegos donde los estudiantes aprendan a compartir, a relacionarse los unos con los otros, ¿no? Con un mismo objetivo, y lo que permite que todos logren aprendizajes esperados, ¿no es cierto?, en el grado. Entonces, hay muchísimas otras estrategias también que se pueden ir trabajando, y lo vamos a ir mostrando en la siguiente, ¿no? Pero todos apuntan a que podamos ver de que nadie por sí solo
es capaz de poder demostrar la capacidad en sí misma, ¿no? Sino que somos parte de un colectivo siempre. Y eso es entender que la educación apunta también a este sentido de pertenencia, a esta necesidad de sentirse que somos, que pertenecemos a este grupo y que todos avanzamos en la medida que nos apoyamos, ¿no? O sea, pueden haber chicos con muchas habilidades físicas, motoras, etcétera, pero eso no significa de que va a ser siempre el campeón, ¿no es cierto? Sino que la idea es cómo a través de estas estrategias colaborativas, el que tiene mucha capacidad física, quizás que hemos identificado, o los que tienen capacidad física bastante desarrollada, puedan ser capaces también de poder entender que nos compete a todos ir desarrollando estas capacidades, ¿no es cierto? Y entonces, lo que se trata es de pensar en estas estrategias de apoyos mutuos, ¿no? En la siguiente, por favor. Bueno, entonces aquí hablaba Thalía de como parte de las actividades para justamente identificar estos niveles de aprendizaje de nuestros chicos, pensar en estrategias para que todos participen entendiendo que hay un niño con una discapacidad visual, él no mira, pero sí escucha. Y entonces, ¿cómo yo puedo ser capaz de poder ajustar, en este caso, el juego del balón para que la pelota pueda ser identificado por este niño que no mira, ¿no es cierto? Y entonces allí surge la idea de cómo podemos colocar dentro del balón una campana, una campanilla, ¿no es cierto?, que haga que la pelota al momento de rodar pueda emitir el sonido y el estudiante con discapacidad visual pueda fácilmente saber dónde está más o menos la pelota y pueda ser capaz de participar porque es su derecho. Entonces, este recurso, por ejemplo, se puede usar. Lo que contó también Thalía, ¿no? Adaptamos el juego en el sentido de que, bueno, hay balonmano, pero podemos hacer un balonmano quizás sentados para que pueda de algún modo comprometer al niño que está en silla de ruedas, ¿no es cierto? Y pueda ser capaz también de participar. Lo interesante es cómo vamos viendo estrategias que suman al derecho a participar a todos, ¿no es cierto? Entonces los estudiantes, y es sencillo cuando preguntamos a los chicos, ¿qué podemos hacer para que todos participen, por ejemplo, ¿no? Si estamos ya frente a la actividad y queremos buscar estrategias, los chicos vuelan con su imaginación y nos pueden dar muchas ideas, ¿no? Respecto a cómo ir adaptando los recursos que podamos utilizar para el proceso que estamos implementando, ¿no? Entonces, en este caso, lo que queríamos mostrar era que todos los materiales deportivos que puedan existir, ¿no es cierto?, pueden ser ajustados, pueden ser adaptados. En este caso, un balón, un palo, qué sé yo, ¿no?, que pueda ayudar a movilizar alguna acción que estoy planteando. Entonces, eso. La siguiente, por favor. Bien, otra actividad, otra estrategia importante, creo, en esta necesidad de sentirnos que avanzamos todos y que estamos identificando en este caso cómo nuestro nivel de desarrollo en el área motora, en el área física, en el área de educación física, pueden ser diversas. Hay lo que se llama el apoyo mutuo, ¿no? El uyay en quechua. Y entonces allí eso significa de cómo puedo generar estrategias donde el estudiante que más avanza sea capaz también de mirar a quien está teniendo quizás alguna barrera que le está impidiendo participar para que pueda justamente ser él un apoyo, ¿no? El apoyo mutuo. Y esto rebasa el tema de educación física en realidad para todas las áreas, ¿no? Y en todo momento. Entonces, la idea es cómo se van viendo entre todos de que esto que les decía hace un momento, ¿no? Este sentido de pertenencia donde hace que la escuela cobre sentido, ¿no? Porque la escuela es eso, es un espacio donde todos tienen que sentirse acogidos, todos tienen que ser reconocidos, valorados y respetados de acuerdo a sus características, ¿no? Ningún problema puede... No podemos ver el problema en el niño, me refiero a eso, ¿no? En el estudiante. Siempre las barreras están en el entorno, en el contexto, en la estrategia, y entonces procuremos identificarlas para poder derribarlas, ¿no? Entonces, esta es la estrategia del apoyo mutuo que ha ayudado en este caso a la maestra a que en base a esta solidaridad y entre todos vayan identificando finalmente cuáles son esos niveles de desarrollo de acuerdo a los desempeños planteados. Muy bien, hasta aquí hemos
expuesto, digamos, toda esta ruta que significa los procesos por los cuales transitar para ver realmente el nivel de desarrollo real de las competencias, del aprendizaje de nuestros estudiantes, ¿no? Bueno, de mi parte y de parte del Ministerio de Educación, queremos decirles muchísimas gracias por su presencia, por su participación hoy día, y quiero dar pase a Roxana para ir despidiéndonos, creo, ¿verdad? Entonces, adelante, Roxana, muchas gracias. Muchas gracias, Thalía, muchas gracias, César, por los interesantes aportes. Bueno, ya estamos aproximándonos a la parte final, continuamos con la esperada ronda de preguntas. Vamos a hacerlo por bloques. Primero tenemos a Marcela Poblete, luego Karina, Thalía y César. Bien, vamos a iniciar y agradeciendo de verdad a todos ustedes por las preguntas. Vamos a iniciar con la pregunta para Marcela Poblete. Agradecemos a Maritza Consuelo Vilcañaupa Vargas por la pregunta. Dice, buenas noches, ¿esta situación real de aprendizaje también se aplica a los niños de cuna menores de 2 años? Adelante, Marcela. Gracias, Roxana. Qué linda pregunta, ¿no? Porque no hemos podido abordar directamente lo del trabajo de ciclo 1 y la respuesta va en positivo. Es más, ciclo 1 tiene como privilegio, vamos a decirlo de alguna manera, el hecho de que la planificación que ellos hacen, que es de contexto, justamente orienta a las maestras a que, de acuerdo al nivel real de desarrollo de sus pequeños, ellas organizan el espacio, organizan los materiales, de acuerdo a lo que cada uno de ellos necesita. La observación que hacen las maestras en ciclo 1 y también en ciclo 2, pero creo que en ciclo 2 deberíamos jalarlo un poco más, esta observación personalizada de sus niños, en las que ellas van registrando todo el desempeño de sus niños en las diversas competencias, le permite a la maestra tener una mirada real del desarrollo del pequeño. Y es de allí, en realidad ciclo 1 lo viene haciendo, y es de allí donde ellas dicen, bueno, entonces yo necesito poner más muñecos, más juguetes para jalar, necesito poner una cajita con muñecos de repente de peluche, necesito ya poner una mesita porque los niños ya están comiendo solos, por ejemplo. Entonces sí hay una intervención de la maestra ahora, digamos, en primera instancia, a nivel de materiales, a nivel de espacio. No es cierto, porque va a depender de la edad, evidentemente, de los chicos de ciclo 1. Si son niños o niñas muy pequeñitos, la intervención va a ser mucho más clara a nivel de espacio, a nivel de materiales, y la intervención, esta mediación, que se hace también a través de espacio y materiales, insisto, también se hace a través de la pregunta, se hace a través del acompañamiento, cuando yo lo acompaño a mi niño a cambiarle de ropa, a comer, cuando le voy hablando a mi niño para que me ayude a levantar la manito y me ayude a vestirlo, digamos, ¿no? A cambiarlo de ropita. Entonces, sí hay una intervención, intervención vamos a colocarle / mediación en torno a lo que son los espacios, los materiales, y esta interacción verbal que hay constantemente entre la maestra, entre el adulto y el pequeño o la pequeña. Yo me puedo extender mucho, así que creo que como muestra, como respuesta, me parece que está orientada a la pregunta que nos han hecho, Roxanita. Cualquier cosa me comentas. Muchas gracias. Gracias, Marcela. Continuamos con la pregunta para Karina. Tenemos de parte de Blanca Córdoba. Gracias, Blanca, por la pregunta. Si la zona de desarrollo real es nuestro punto de partida, la zona de desarrollo potencial es toda la competencia. Tenemos otra pregunta que nos va a responder Jessica Velázquez Carreño. Nos dice, ¿cómo organizo a mis estudiantes de segundo grado si después de la prueba diagnóstica tengo un grupo de 10 estudiantes en el nivel alfabético, 2 estudiantes en el nivel silábico y 4 estudiantes en el nivel presilábico? Ayudaría por su respuesta. Adelante, Karina. Bueno, sí, gracias por las preguntas. En el primer caso, Jessica, te agradezco mucho y esto significa una continua reflexión. Bien, si nosotros partimos sabiendo que al término de la educación básica regular es cuando desarrollamos las competencias y mi propósito es hacer que ese perfil de egreso se muestre y se evidencie a nuestros estudiantes, entonces mi zona de desarrollo potencial sería al término de toda la EBR, ¿sí? Sin embargo, nosotros tenemos que establecer nuestros propósitos de aprendizaje a corto, mediano y largo plazo. Entonces, si inicialmente en este grado yo quiero desarrollar las competencias, yo me puedo trazar a nivel de mediano plazo digamos, propósitos de aprendizaje
hasta dónde tendría que llegar yo al término del año. Si yo quiero tener algo mucho más acotado, parto de ese nivel real de aprendizaje y mi zona de desarrollo potencial podría ser el término de una sesión, podría ser el término de una actividad, el término de una experiencia. O sea, los límites solo nos ponemos nosotros. Pero lo que sí debe quedar claro que la zona de desarrollo potencial sería como los propósitos de aprendizaje que nosotros tenemos para cada una de las situaciones que planteamos. Yo espero que sigamos igual reflexionando porque es bastante relativo. Muchas gracias, Karina, por tu respuesta. Gracias. En cuestión a la otra pregunta, bueno, una primera organización es la que acabas de hacer, no recuerdo el nombre de la persona que ha preguntado, pero es la que acabas de hacer. O sea, si tu propósito es desarrollar la escritura en tus estudiantes de segundo grado, ya las has separado por esos niveles de desarrollo, ¿no? El nivel alfabético, silábico, presilábico, es una forma, pero todo va a depender de tu propósito. Tu propósito es que ellos demuestren el desarrollo de la competencia y se puedan comunicar o producir textos. De qué manera, qué tipo de texto, dependiendo de eso, organizas a tus estudiantes de acuerdo a esos niveles. Pero también los podrías mezclar. Todo va a depender del propósito. Además, recordemos que eso solo apunta a una competencia. Hay varias competencias que tenemos que desarrollar en ese grado, con esos mismos estudiantes, y sus necesidades de aprendizaje, o sea, la zona de desarrollo real, en cada una de ellas, no necesariamente tiene como prerequisito el que escriban. Entonces, hay que ir ubicándolos y formando nuestros grupos de acuerdo a esas necesidades de aprendizaje y a esos retos, situaciones, desafíos y propósitos de aprendizaje que nosotros tenemos. Gracias. Gracias, Karina, por tu respuesta. Muy bien, continuamos con este segundo bloque de preguntas. Para Thalía, pregunta Carolina Aragón. Muchas gracias, Carolina. Nos ha mostrado las 3 competencias de educación física. ¿Necesariamente debo trabajar las 3 juntas en todas las actividades? Adelante, Thalía. Muchas gracias a Carolina por su pregunta. Bueno, básicamente en el área de educación física, al desarrollar una actividad, puedo observar diferentes competencias que se van movilizando, incluso no solamente las del área de educación física, sino también pueden poner en juego área de comunicación, de matemática, de personal social, ¿no? Se van vinculando estas. Ahora, el tema viene al énfasis de lo que vas a observar, porque es recoger información, y para recoger una información, si yo priorizo varias competencias, no voy a poder observar realmente la esencia de las competencias, ¿no? Entonces, por ello, pero sí garantizar como mínimo que se recoja una competencia, ¿no? Una actividad para una competencia para poder observar, analizar con más detalle. Después luego planteo otra situación para ver otra, ¿no? Eso puede ser no solamente en un solo día, sí puede ser en varios días, ¿no? En una semana. Entonces, igual, como había mencionado ya Karina, había mencionado, ¿no? Los docentes estamos siempre recogiendo información, ¿no? Esta evaluación no es algo que solamente lo vamos a hacer el primer día de clase, sino es un constante, ¿no? Ese es un poco para responder a Karina. Muchas gracias. Ok. Gracias, Thalía. Ya estamos cerrando esta ronda de preguntas con César. ¿Se puede trabajar? Nos pregunta Maite Campos Medina. Gracias, Maite. ¿Se puede trabajar en grupos con los niños en clase? Adelante, César. Bueno, no solamente creo interesante la pregunta porque tiene que ver con cómo yo consigo y cómo entiendo el proceso en general educativo, ¿no? Sabemos que nadie aprende por sí mismo, ¿no? El aprendizaje es cooperativo. Uno aprende en colectivo, ¿no? Aprendo siempre del otro. Y yo me desarrollo en la medida que también me considero un aprendiz permanente y cada quien es un aprendiz, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, la experiencia educativa en general es colectiva y por tanto, el aprendizaje, si bien es cierto, pueden haber 30 estudiantes en un salón, es importante ver de que en esta heterogeneidad de los grupos, yo no voy a clasificarlos, el que sabe más o el que sabe de menos, o que logró más la competencia, ¿no? Sino más bien como yo empiezo a ver unos grupos heterogéneos, ¿no? Que permita justamente que todos podamos enriquecernos de todos. Esa es la idea, ¿no? Y entonces la pregunta es si es posible hacer grupos. Por supuesto, se tiene que hacer grupos. El trabajo tiene que ser en colectivo siempre, ¿no? Porque la experiencia educativa, repito, es social, eminentemente social. Muchas gracias por la pregunta.
Muchas gracias, César. Bien por las respuestas. Ya de esta manera vamos llegando al final de este presente webinar. Agradecemos a nuestros ponentes por estar aquí, por el tiempo, por su participación. Agradecemos a Marcela, Karina, César y Thalía por habernos acompañado el día de hoy y darnos lo mejor de ellos en este evento, ¿no? Bueno, Docente al Día Webinar se despide y nos reencontramos el próximo 8 de abril en el mismo horario a las 16 horas para abordar el tema aprendizaje a nivel real de los niveles de educación secundaria y la modalidad de educación básica alternativa. Un tema muy importante que les convoca a todos ustedes, maestros, sigan invitando a los colegas a participar en estos eventos. Asimismo, les invitamos a registrarse en la CIFOTS, Sistema Integrado de Formación Docente de Servicio, una moderna e innovadora plataforma virtual, una verdadera solución tecnológica innovadora, cuyo fin es automatizar los procesos formativos y los servicios ofrecidos a los docentes, permitiendo la gestión de su formación de manera ágil, fácil y en un solo lugar con el objetivo de contribuir a la toma de decisiones oportunamente. Para acceder a CIFOTS, solo debe ingresar el número de DNI en el espacio correspondiente a usuario y contraseña. De no poder acceder, puede registrarse como nuevo docente. Se les dará acceso en el menor tiempo posible. Bien, no olviden